Bienvenidos de nuevo. La historia de hoy proviene de Reddit, publicada originalmente en r/Nuclear Revenge y más tarde presentada en r/Legal Advice, donde los abogados en los comentarios pasaron 3 días confirmando que sí cada detalle procedimental en esta historia es preciso y sí lo que los padres intentaron conlleva cargos criminales en la mayoría de las jurisdicciones. Los números: 5,8 millones de vistas en los primeros 10 días, compartida más de 97,000 veces. La publicación se convirtió en una de las historias más guardadas en la historia de r/Nuclear Revenge, con miles de personas guardándola bajo la etiqueta para cuando necesite recordar que los sistemas pueden funcionar. El comentario más votado con 91,000 votos dice simplemente: lo puso en altavoz y dejó que hablara. La persona que lo publicó se llama Avery Knox. Es abogada. Construyó su firma un cliente a la vez, una audiencia a la vez, una noche tras otra en su escritorio cuando las luces de la ciudad hacían que la oficina se sintiera como una nave espacial. Para cuando tenía 35 años, su nombre estaba en la puerta de una firma en el 20º piso de un edificio de vidrio en el centro de la ciudad. Años antes, su padre la había desheredado por teléfono, limpio final entregado como un memorando corporativo. Ya no eres una Knox. No nos contactes de nuevo, sin cumpleaños, sin fiestas, sin bodas. Solo silencio que se sentía deliberado como castigo por haber construido una vida que no giraba a su alrededor. Y luego una mañana la campanita en el escritorio de recepción sonó. El rostro de la recepcionista se puso pálido. Los padres de Avery entraron en su firma como si la poseyeran. Llevaban una carpeta, tenían un contrato, tenían un plan. Y no tenían idea de que el representante del propietario del edificio ya había leído cada palabra de él, porque el padre de Avery lo había enviado a la dirección de correo electrónico equivocada la noche anterior. Aquí está la historia de Avery en sus propias palabras. La primera vez que mi familia me desheredó fue por teléfono. Mi padre no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Lo dijo como un memorando corporativo, claro, final, y con la intención de hacer más daño porque sonaba razonable. Ya no eres una Knox, dijo. No nos contactes de nuevo. Eso fue hace años. No hubo cumpleaños, no hubo fiestas, no hubo bodas, nada. Solo silencio, que se sentía deliberado, como si me estuvieran castigando por construir una vida que no giraba a su alrededor. Así que dejé de esperar que volvieran. Aún así, construí algo. Mi bufete de abogados está en el centro, en el 20º piso de un edificio de cristal que huele a piedra pulida y café caro. Lo construí un cliente a la vez, una audiencia a la vez, una noche tarde en mi escritorio cuando las luces de la ciudad hacían que la oficina se sintiera como una nave espacial. Y aún así me negué a rendirme. Para cuando tenía 35 años, con mi nombre en la puerta y una sala de espera llena de personas que confiaban en mí para los peores días de sus vidas. Por eso fue tan duro cuando sonó la campanita en el escritorio de recepción y la cara de mi recepcionista se puso pálida porque no estaba mirando a un cliente. Estaba mirando a mis padres. Entraron en mi firma como si fueran los dueños. Mi padre primero, Richard Knox, alto, con traje caro. La misma expresión que solía poner cuando quería que la habitación se doblegara. Mi madre, Marianne, justo al lado de él, sonriendo de una manera que no era cálida. Era una sonrisa ensayada, como si la hubiera practicado frente al espejo. Y detrás de ellos, mi hermano menor, Grant, medio paso atrás, escaneando las paredes, el área de recepción, los clientes sentados en las sillas. Se veía menos confiado que los otros dos, como si supiera que esto estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. No se registraron ni bajaron la voz. Se dirigieron directamente al escritorio de recepción como si fuera su escenario. Mi padre se inclinó sobre el mostrador y dijo lo suficientemente fuerte
para que la sala de espera lo escuchara. Dile a Averick Knox que su familia está aquí. Mi recepcionista me miró a través de la pared de cristal de mi oficina. Pude ver cómo apretaba las manos alrededor de su bloc de notas. No salí corriendo, no me escondí. Me levanté, ajusté mi blazer y caminé hacia la recepción a un ritmo normal. Porque si te mueves como una presa, la gente te trata como una presa. Había 2 clientes esperando, una mujer mayor sujetando una carpeta, un hombre con traje mirando su teléfono. Ambos miraron hacia arriba cuando la voz de mi padre volvió a sonar. «Ahí está», dijo, sonriendo como si estuviéramos cerca. «Abogada del centro, mira tú». Los ojos de mi madre barrieron la oficina como si la estuviera tasando. «Qué bonita», murmuró. «Todo esto y nunca pensaste en llamar a tu madre». No respondí a eso. Mantuve mi tono firme. «¿Tienen una cita?», pregunté. La sonrisa de mi padre desapareció al instante, como si hubiera apagado un interruptor. Metió la mano en una carpeta de cuero y la estampó en el mostrador de recepción con tanta fuerza que el vaso de bolígrafos tembló. «Socio gerente», dijo. «Hoy». No toqué la carpeta, no la abrí. Solo miré la primera página donde el nombre de mi firma estaba impreso encima de un bloque de texto que intentaba sonar oficial. Avery Knox Law Group, enmienda de gestión. Mi madre sonrió con suficiencia, observando mi cara como si esperara miedo. Mi hermano miraba al suelo, con la mandíbula apretada. Mi padre bajó la voz, pero no lo suficiente. Quería que los clientes escucharan la amenaza, aunque no pudieran oír cada palabra. «Vas a firmar», siseó. «¿Por qué me haces socio gerente hoy? O llamo al dueño del edificio y hago que te cierren». La mujer mayor en la sala de espera se quedó congelada. El hombre con traje levantó la vista de su teléfono, entrecerrando los ojos. Mi recepcionista dejó de respirar. Me mantuve tranquila porque las amenazas son ruidosas, pero el papeleo es más fuerte. Miré la carpeta nuevamente. «No puedes ser socio gerente de una firma en la que no trabajas», dije en tono firme. Los ojos de mi padre brillaron. «Puedo ser lo que yo diga que soy si no quieres problemas», respondió. «¿Crees que estás a salvo porque tienes una oficina bonita? Estás alquilando. No eres dueña del piso. Una llamada y tu pequeña práctica se acaba». Mi madre se inclinó y susurró, dulce como veneno. «Deja de complicarlo. Eres abogada. Deberías saber cómo funciona esto». Asentí una vez. «Claro», dije con calma. Mi padre parpadeó. «¿Estás segura?» «Claro», repetí. «Llámalo». La sonrisa de mi madre se desvaneció, confundida. Los ojos de mi hermano se levantaron rápidamente como si no esperara que estuviera de acuerdo. Mi padre sacó su teléfono lentamente, saboreando el momento. «Vas a aprender», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Me incliné ligeramente hacia su teléfono. «Ponlo en altavoz», dije. Su mandíbula se tensó, pero no podía negarse sin perder la actuación que había montado, así que tocó altavoz. El tono de llamada resonó a través de mi área de recepción. Un timbre, 2. Luego un hombre contestó, con voz calmada y familiar. «Aquí, Calvin Price». La sonrisa de mi padre volvió, brillante y falsa. «Señor Price», dijo cálidamente, «soy Richard Knox. Llamo por su inquilina, Avery Knox. Hay problemas serios con su operación, y si no coopera con una reestructuración de gestión, espero que...». Calvin lo interrumpió a mitad de frase. «Richard», dijo Calvin con voz plana, «estaba esperando esta llamada». Mi padre se congeló tan de repente que su mano que sostenía el teléfono dejó de moverse y Calvin continuó, más bajo y frío, aún en altavoz frente a mis clientes. «¿Quién autorizó este contrato?». La sonrisa de mi padre permaneció en su rostro por medio segundo de más, como si su cerebro necesitara tiempo para ponerse al día. «¿Autorizado?», repitió con una risa forzada. «Señor Price, soy su padre. Le estoy informando». La voz de Calvin no cambió. «No te estoy preguntando quién eres», dijo. «Te estoy preguntando quién te autorizó a traer un contrato de gestión a mi edificio.
y usar mi nombre como palanca. La sonrisa de mi madre se tensó. Los ojos de mi hermano se desviaron hacia la sala de espera, luego hacia la salida. Mantuve la cara calmada y la postura firme, como si estuviera parada en una mesa de consejo. Mi padre intentó recuperar la sala con confianza. «Calvin», dijo más alto, «Avery está manejando un negocio en su espacio. Si se niega a la reestructuración familiar, estoy preparado para reportar violaciones, problemas de seguridad, incumplimientos de contrato». Calvin exhaló lentamente, como si ya hubiera oído este tipo de hombre antes. «Richard», dijo, «estás hablando con el representante del dueño del edificio. No estás hablando con un arrendador al que puedas intimidar». Mi padre parpadeó. «¿Representante?», repitió. «Sí», respondió Calvin. «Y ya leí tu contrato porque lo enviaste al correo equivocado». La cara de mi padre se tensó. Calvin continuó. «Lo enviaste anoche a una dirección que pensaste que pertenecía a la administración de propiedades. Pertenece a mí». Y vino con un mensaje que decía. Hizo una pausa y pude escuchar papeles moviéndose al otro lado. «Xiao, ella firmará si la presionas, o forzaremos el desalojo». La sala de espera se quedó tan silenciosa que pude escuchar cómo la recepcionista dejó de teclear. La boca de mi madre se entreabrió ligeramente. La mandíbula de mi hermano se apretó. Mi padre explotó. «Eso está sacado de contexto». Calvin no reaccionó. «No», dijo. «Está escrito y tu nombre está en él». La voz de mi padre se volvió aguda. «No entiendes nuestra situación familiar. Ella está inestable. Toma decisiones impulsivas. Estamos tratando de proteger la firma». Calvin se rió una vez, corta, sin humor. «¿Proteger la firma exigiendo el estatus de socio gerente?», preguntó. En una oficina de abogados, en público, la mandíbula de mi padre se tensó. El tono de Calvin se volvió más frío. «Voy a ser muy claro», dijo. «No puedes amenazar a mi inquilina, y no puedes usar las operaciones del edificio para extorsionar la propiedad dentro de su negocio». Mi madre intentó deslizarse con suavidad. «Señor Price, solo estamos pidiendo un asiento en la mesa», dijo con voz suave. «Avery no estaría aquí sin nosotros». La respuesta de Calvin fue inmediata. «Entonces deberías estar orgullosa», dijo. «No depredadora». Mi padre estalló, perdiendo la paciencia. «Está bien», siseó. «Entonces llamaré a la ciudad». «La denunciaré». Calvin lo interrumpió nuevamente, y esta vez su voz se afiló en algo más procedural. «Si presentas denuncias falsas como represalia, lo trataremos como interferencia con el contrato y acoso», dijo. «Y lo entregaremos al consejo». Los ojos de mi padre brillaron. «¿Consejo?», se burló. «¿Por un edificio?». La voz de Calvin permaneció plana. «Sí», dijo, «porque el edificio es propiedad de un fondo y el consejo del fondo no es sentimental». Mi padre miró la carpeta sobre el mostrador como si se hubiera hecho más pesada. Luego, Calvin dijo la frase que hizo que la garganta de mi padre se apretara. «Avery no está solo alquilando espacio», dijo Calvin. «Ella tiene el contrato principal de arrendamiento para todo el piso y tiene una opción registrada sobre esta unidad. Tus amenazas telefónicas no la tocan». La sonrisa de mi madre desapareció por completo. Los ojos de mi hermano se abrieron ligeramente como si acabara de darse cuenta de que mi padre no sabía lo que estaba enfrentando. Mi padre intentó un último giro. Vergüenza. «Avery», me gritó, alejando un poco el teléfono del altavoz. «Detén esto. Nos estás avergonzando». No me moví. No levanté la voz, miré el teléfono y dije calmadamente: «Ponlo de nuevo en altavoz». Sus ojos ardían. Volvió a tocar el altavoz, furioso. Calvin no dudó. «Querido Richard», dijo, «estoy documentando esta llamada. Amenazaste con el desalojo. Intentaste extorsionar usando la influencia del edificio y usaste mi nombre para hacerlo». La cara de mi padre se sonrojó. «No puedes grabar». La voz de Calvin permaneció calma. «Puedo documentar lo que quieras sobre una llamada hecha a mi línea de oficina», dijo. «Y no soy yo quien está en una oficina de cristal llena de testigos. Tú lo eres».
Mi padre inhaló bruscamente. El tono de Calvin se dirigió hacia mí. Avery, dijo, ¿estás segura ahora mismo? Sí, respondí tranquilamente. ¿Quieres seguridad? Preguntó. No, dije. Quiero un registro y quiero que se vayan. La respuesta de Calvin fue inmediata. Entonces diles que se vayan, dijo. Y si no lo hacen, llama a seguridad del edificio y a la policía. Yo te respaldo. La voz de mi madre finalmente se quebró, perdiendo su pulido. Avery, no hagas esto, siseó. Oh, somos tu familia. Mantuve su mirada sin parpadear. Me desheredaste, dije. No puedes reclamarme para robarme. Mi padre golpeó su mano sobre el mostrador. Basta, gruñó. ¿Esta es mi firma ahora o pierdes tu contrato? La voz de Calvin se volvió cortante. Richard, dijo, no tienes la autoridad para amenazar un contrato que no controlas. Y una cosa más, hizo una pausa. El dueño del edificio también estaba esperando esta llamada, continuó Calvin, porque tu nombre apareció en una queja separada el mes pasado. Otro inquilino, otro contrato de sociedad. Mi padre se congeló. Los ojos de mi madre se desviaron hacia mi hermano. Mi hermano tragó con dificultad. La voz de Calvin bajó más. Si estás pensando en repetir este comportamiento, dijo, no lo hagas. Mi padre intentó recuperar el control con volumen. Esto es acoso, dijo. Chico, ya no quiero hablar contigo. Calvin se mantuvo calmado. Bien, dijo, porque ahora voy a hablar con seguridad. La llamada terminó. Mi padre miró su teléfono como si acabara de volverse inútil. La sala de espera seguía en silencio, pero ahora no era el tipo de silencio que te hace sentir solo. Era el tipo de silencio que te hace sentir visto. Mi padre se inclinó hacia mí, voz baja y venenosa. ¿Crees que ganaste? Siseó. No lo hiciste, todavía puedo entrar en tu firma. No me moví. ¿Cómo? Pregunté tranquilamente. Golpeó la carpeta. Eres abogada, susurró. Sabes lo rápido que se queman las reputaciones. La sonrisa de mi madre regresó, delgada y afilada. Le diremos al colegio, murmuró. Le diremos a tus clientes qué tipo de persona eres. Asentí una vez. Está bien, dije. Los ojos de mi padre parpadearon, desconcertados por la falta de miedo. Entonces mi recepcionista, Mía, me acerqué y susurré. Avery, la seguridad del edificio está en camino. Mi padre la escuchó de todos modos. Sus ojos se dirigieron hacia el banco de ascensores, como si estuviera calculando salidas, pero ya era demasiado tarde porque mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación de correo electrónico de mi propio sistema de cumplimiento. Asunto. Intento urgente de presentación detectado. Avery Knox Law Group P. LLC y el texto de vista. Previa me heló la sangre de una manera limpia y controlada. Fuente de la presentación. Wi-Fi de invitados en el vestíbulo enviado por Richard Knox. Mi teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo como si fuera alérgico al silencio. No lo saqué de manera dramática. No respiré profundamente. Simplemente lo desbloqueé y leí la alerta como leo una notificación de expediente. Intento urgente de presentación detectado. Avery Knox Law Group P. LLC fuente de la presentación. Wi-Fi de invitados en el vestíbulo enviado por Richard Knox. Ahora mi padre seguía de pie en mi mostrador de recepción, respirando con dificultad por la nariz como si la ira fuera oxígeno. Mi madre estaba a su lado, los labios apretados. Mi hermano seguía mirando a los clientes en la sala de espera como si quisiera que el suelo se abriera. Deslicé mi teléfono sobre el mostrador, con la pantalla hacia mí, y toqué los detalles. Se abrió un panel de presentación con la marca de tiempo, el número de referencia y el tipo de cambio intentado. Cambio de agente registrado / contacto de control. Solicitud adicional de actualización de designación de miembro gerente / socio gerente. Mi estómago no se desplomó. Se estrechó porque no solo estaba intentando avergonzarme frente a los clientes, estaba intentando alterar el registro público mientras estaba de pie en mi vestíbulo. Miré hacia él con calma. «Estás presentando una demanda contra mi firma ahora mismo», dije.
Mi padre se burló. No, no estoy haciendo nada, gruñó. Estás paranoica. No discutí la palabra paranoica. Desplacé una línea más abajo y lo leí en voz alta, plano y claro. Enviado por Richard Knox, dije, desde el wifi de invitados de mi edificio. La cara de mi madre se tensó. Los ojos de mi hermano brillaron hacia el teléfono de mi hermana, excepto que ella no estaba allí. Ahora era él quien sostenía un dispositivo, con el pulgar suspendido como si no supiera dónde poner las manos. Mi padre se inclinó hacia adelante, la voz afilada. Eso no prueba nada. Toqué nuevamente. Apareció un panel de verificación. Verificación en 2 pasos enviada al propietario registrado. Estado pendiente. No sonreí. No me regodé. Dejé que el sistema hablara. No pasa a menos que yo lo apruebe, dije con calma. Así que todo lo que has hecho es poner tu nombre en un intento de fraude. La mandíbula de mi padre se tensó. Elimínalo, siseó. No puedo, respondí de manera firme. Está preservado por el portal de agentes registrados. Está con fecha y hora. Y las cámaras de mi vestíbulo muestran exactamente quién estaba de pie aquí cuando ocurrió. Detrás de él, uno de mis clientes se movió en su silla. La mujer mayor apretó más su carpeta. Mi recepcionista, Mía, mantuvo la mano quieta, con los ojos bien abiertos pero serenos. Luego las puertas del ascensor se abrieron. 2 oficiales de seguridad del edificio salieron. Uniformes negros, auriculares con radio, postura firme. Uno de ellos, un hombre alto con rostro calmado, se acercó al mostrador. «¿Señorita Knox?», preguntó. «Sí», dije. «Recibimos una llamada de la administración de la propiedad», dijo. «Están solicitando que su familia abandone las instalaciones». Mi padre se enderezó, ofendido. «Esto es increíble», gruñó. «Soy su padre». La seguridad no reaccionó ante ese título. Miró hacia mí. «¿Hecho? ¿Quiere que lo saquemos del edificio?», preguntó. «Sí», dije. «Y quiero que quede documentado que él intentó presentar un cambio de control para mi firma desde la red Wi-Fi de invitados del vestíbulo». Los ojos de mi padre brillaron. «Estás haciendo un escándalo frente a tus clientes». «No», dije con calma. «Tú lo hiciste. Estoy cerrando el caso». Mi madre finalmente habló, su voz dulce y afilada. «Avery, detente», siseó. «Vas a arruinar tu propia reputación». Manteniendo su mirada le respondí. «Intentaste robar mi reputación», dije. «Eso es diferente». La seguridad dio un paso hacia mis padres. «Señor, señora», dijo, «deben irse». Mi padre no se movió de inmediato. Miró nuevamente a la sala de espera, intentando atraer a los testigos a su lado. Luego se dio la vuelta y bajó la voz como si estuviera ofreciendo un último trato. «Cancela la alerta», susurró. «Firma la enmienda» y salimos sonriendo. No me incliné. No coincidí con su secreto. Lo dije en volumen normal. «No», dije. Y fue entonces cuando cometió su segundo error. Estiró la mano hacia la carpeta sobre mi mostrador, la que tenía el nombre de mi firma, y la agarró como si le perteneciera. La mano de seguridad se movió instantáneamente. No de manera agresiva, solo firme. «No toques eso», dijo. Mi padre retiró la carpeta bruscamente como un niño al que no le gusta ser corregido. «Es de mi familia», gruñó. «Es su negocio», respondió seguridad. «Suéltelo». El agarre de mi padre se tensó. La voz de Mía permaneció firme desde detrás del escritorio. «Señor», dijo, «por favor no toque los materiales del cliente». El hombre en la sala de espera se levantó a medio camino, incierto, protector de su propia carpeta. Levanté una mano ligeramente, una pequeña señal a Mía y mis clientes. «Está bien», dije con calma. «Nosotros tenemos cámaras». Mi padre soltó la carpeta con un fuerte empujón sobre el mostrador. Luego me dirigió una mirada como si quisiera quemar mi cara en su memoria. «Esto no ha terminado», siseó. «No puedes detener las presentaciones. No puedes detenerme». Asentí una vez. «Ya lo hice», dije. Toqué mi teléfono nuevamente y mostré a seguridad la pantalla del número de referencia. «Este es el intento de cambio», dije.
Quiero que la administración de la propiedad conserve las grabaciones de las cámaras del vestíbulo desde 15 minutos antes de que llegaran hasta ahora. Y quiero una copia del número de incidente. Seguridad echó un vistazo, luego asintió. Lo conservaremos, dijo, y la administración se coordinará con el consejo. Consejo. Esa palabra hizo que la postura de mi madre cambiara. Ella no le temía a la policía. Le temía a los abogados que no les importaba quién era ella. Mi padre se dirigió hacia el ascensor, finalmente calculando que irse podría ser su mejor movida. La seguridad se apartó lo suficiente para permitirlo, pero no lo suficiente para dejarlo controlar el espacio. «Vayan», dijo el guardia. «Ahora». Mis padres se movieron hacia las puertas del ascensor. Mi hermano los siguió 2 pasos atrás, con los ojos bajos como si quisiera desaparecer. Cuando entraron, mi padre se giró una última vez y dijo lo suficientemente alto para que la sala de espera lo escuchara. «Ella está inestable. Graba todo. Piensa que todos están en su contra». No me sobresalté. Miré a mis clientes y dije con calma: «Podemos reprogramar si lo prefieren, o podemos continuar. Su elección». La mujer mayor exhaló con dificultad. «Prefiero continuar», dijo. Asentí. «Bien», dije. «Entonces continuemos». Las puertas del ascensor se cerraron. Por un momento el vestíbulo volvió a respirar, y luego mi teléfono vibró. Otra alerta del mismo portal. No un nuevo intento, un cambio de estado. Verificación completada. Solicitud rechazada. Razón. Denegación del propietario. Revisión de fraude iniciada. Miré la pantalla, luego miré a Mía. «Guarda una captura de pantalla de eso», le dije. Mía asintió y lo hizo al instante, con las manos firmes. Ahora la seguridad permanecía junto al mostrador. «Señorita Knox», dijo en voz baja. La administración de la propiedad también me pidió que le dijera algo. «¿Qué?», pregunté. Bajó la voz. «Estaban esperando este día», dijo, «porque el nombre de su padre apareció en una queja de otro inquilino el mes pasado. Táctica similar, papeleo similar». Mi pecho se apretó. «Controlado, así que ha hecho esto antes». La seguridad asintió una vez. «Intentado», dijo. «Y el consejo del edificio quiere su cooperación. Un detective puede ponerse en contacto con usted». Como si estuviera esperando la señal, el computador de tía Mía sonó. Una llamada entrante a través de nuestra línea principal. Ella miró la pantalla, luego me miró. «Avery», dijo en voz baja. «Es el detective Harris». Levanté el teléfono con calma. «Aquí, Avery Knox». La voz de un hombre se escuchó de forma corta y profesional. «Señorita Knox», dijo, «tenemos un caso abierto que involucra el nombre de su padre vinculado a intentos de control de negocio presentados. El intento de hoy acaba de llegar a nuestro escritorio con su número de referencia. Necesito hacerle algunas preguntas». Miré las puertas del ascensor cerradas y sentí que algo se asentaba en su lugar. Mi padre no había vuelto porque me extrañaba. Había vuelto porque convirtió a la familia en un método, y ahora su método tenía un número de archivo. «Pregunte», dije calmadamente. El tono de voz del detective Harris no empezó con simpatía. Comenzó con una línea de tiempo. «Señorita Knox», dijo, «¿a qué hora llegaron sus padres a su oficina?» Revisé la cámara en el monitor de Mía. «A las 9:51», respondí. «Entraron por el vestíbulo a las 9:48». «Bien», dijo Harris. «¿Y su padre presentó un contrato exigiendo que lo nombraran socio gerente?» «Sí», dije frente a los clientes. «¿Amenazó con algo específico?», preguntó Harris. «Amenazó con llamar al propietario del edificio y cerrar mi firma a menos que firmara», respondí con calma. Una pausa. Luego Harris dijo: «¿Y pusiste al propietario del edificio en altavoz?» «Sí», respondí. «Lo hizo». Harris exhaló una vez. «Tenemos otro caso donde usó la misma táctica», dijo. «Contrato de sociedad sobre una mesa, amenaza de palanca de arrendador, luego un intento de cambio de control dentro de la hora. Entonces, no era caos personal. Era un guión». «Chad, ¿qué necesitas de mí?», pregunté. El tono de Harris se agudizó. «El paquete del contrato», dijo.
la alerta del agente registrado y cualquier grabación que muestre quién tenía un dispositivo durante la ventana de presentación. Tengo todo eso, respondí, y la seguridad del edificio está preservando las grabaciones del vestíbulo. Perfecto, dijo Harris. No le entregues los documentos a nadie excepto a la policía o a tu abogado. Enviaremos a un investigador mañana por la mañana. Entendido, dije. Harris hizo una pausa por un momento. Luego añadió, Señorita Knox, ¿está dispuesta a presentar cargos? Sí, dije inmediatamente, sin dudar. Bien, dijo Harris. Entonces esto se convierte en parte del caso de patrón existente, no en una queja independiente. Terminé la llamada y miré a Mia. Reenvía el registro de la llamada y las marcas de tiempo de las cámaras al consejo del edificio, le dije. Mia asintió, ya moviéndose. Regresé a mi oficina y cerré la puerta por 10 segundos, no para esconderme, sino para respirar en un espacio tranquilo que me pertenecía. Mis manos no temblaron, pero mi pecho se sentía apretado con una antigua y familiar tristeza. No tristeza por lo que hicieron, tristeza porque volvieron solo cuando olieron el control. Cuando salí nuevamente, mis clientes seguían allí. Los ojos de la mujer mayor estaban vidriosos. El hombre con traje se veía furioso en mi nombre. Lo siento, dije con calma. Podemos reprogramar si lo prefieren. La mujer mayor negó con la cabeza. No, dijo. Quiero continuar. Si puedes manejarlos así, puedes manejar mi caso. Asentí una vez. Continuaremos, dije. 2 horas después de que mi último cliente se fue y la sala de espera finalmente se vació, abrí todo el registro de cámaras y exporté todo a un disco seguro. Entrada, el golpe de la carpeta. La amenaza de mi padre, la sonrisa de mi madre, la llamada en altavoz, el momento en que apareció la alerta de mi teléfono y la llegada de los oficiales. Etiqueté cada clip con las marcas de tiempo y lo guardé 2 veces. Luego abrí mi correo electrónico. Un mensaje estaba allí de parte del consejo del edificio. Asunto: notificación de preservación de incidente relacionado con Richard Knox. El cuerpo era corto, procedural. Solicitaban mi cooperación, confirmaban que estaban preservando las grabaciones del vestíbulo y el ascensor, y me pedían confirmar si quería que el edificio emitiera una orden formal de no entrada. Respondí con una línea. Sí, emítanla y conserven todo. 3 minutos después, llegó otro correo. Este era de mi representante del propietario del edificio, Calvin Price. Avery, buen trabajo manteniéndolo en altavoz. Tenemos la llamada grabada de nuestro lado. Además, Richard Knox intentó obtener acceso a la suite de otro inquilino el mes pasado utilizando documentación de gestión similar. Estamos escalando el caso a delitos financieros. Así que mi padre no solo me estaba atacando a mí, estaba cazando. Esa noche en casa, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Nos avergonzaste hoy? Retira tu reporte o nos aseguraremos de que cada cliente sepa lo que eres. Lo miré calmada. Luego reenvié la captura de pantalla a Detective Harris y a mi abogado. Sin respuesta, sin discusión. Porque la forma más rápida de perder el control es comenzar a hablar con alguien que vino a arrebatártelo. A la mañana siguiente, antes de que llegara a mi oficina, Harris me envió un mensaje de texto con una dirección y hora. El investigador se reunirá contigo a las 10 de la mañana. Por favor, ten el paquete del contrato listo. Cuando llegué a la firma, Mia levantó la vista rápidamente. Avery, dijo, tus padres están abajo. Mi pecho se tensó. Controlado. ¿Abajo dónde?, pregunté. En el vestíbulo del edificio, dijo, con una carpeta diferente. Y están diciéndole a seguridad que tienen documentos judiciales que les dan el derecho de hablar con tus clientes. Mi estómago se heló porque esta era la parte donde los matones dejan de hacer amenazas y comienzan a falsificar. No corrí hacia el vestíbulo como una mujer siendo perseguida. Caminé allí como una abogada que sabe la diferencia entre ruido y evidencia. La seguridad se reunió en el piso 20.
Calvin Price estaba en la línea con el supervisor de seguridad y el momento en que entré al ascensor, sentí el edificio cambiar a procedimiento. Tarjetas de acceso, cámaras, registros de incidentes, marcas de tiempo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, los vi de inmediato. Cuando mis padres estaban de pie cerca del mostrador, vestidos como si estuvieran asistiendo a una audiencia. Mi padre sostenía una nueva carpeta. El rostro de mi madre estaba arreglado en una expresión de preocupación. Estaban hablando lo suficientemente alto para que los inquilinos que pasaban los escucharan. No está estable, dijo mi madre, la voz temblando a propósito. Está grabando a la gente. Piensa que todos están en su contra. Mi padre se inclinó hacia la seguridad. Tenemos documentos judiciales, anunció. Tenemos derecho a Lasse a hablar con sus clientes. Ay, esto es una emergencia. Grant, mi hermano, estaba de pie detrás de ellos, con los ojos bajos, la mandíbula apretada. Se veía como si quisiera desvanecerse en el suelo de mármol. La seguridad me vio y se movió ligeramente entre mí y mis padres. Señorita Knox, dijo el supervisor, están alegando que tienen una orden judicial. No miré a mis padres. Miré la carpeta. Déjame verla, dije con calma. Los ojos de mi padre brillaron con triunfo, como si hubiera estado esperando esto. Me empujó la carpeta hacia mí. Aquí, gruñó. Ahora lo detendrás. No la agarré. No pasé las páginas con mis dedos desnudos. Tomé un guante desechable de la caja de suministros de seguridad, porque los edificios los tienen, y me lo puse como si estuviera manejando evidencia. Mi padre parpadeó. ¿En serio? Sí, dije plano. Abrí la carpeta y escaneé la primera página. Encabezado en negrita. Petición de emergencia. Orden temporal. Un sello que parecía estampado en la esquina. Una línea para la firma en la parte inferior. Estaba diseñado para que se echara un vistazo rápido y se obedeciera. Eso es para lo que sirven los falsificados. Miré a seguridad. ¿Tienen un número directo para el consejo del edificio?, pregunté. El supervisor asintió. Enmarcación rápida, dije. Ponlo en altavoz. La boca de mi padre se tensó. Dean, no es necesario, gruñó. Es una orden judicial. Entonces sobrevivirá a la verificación, respondí. Seguridad marcó. Calvin contestó casi de inmediato. Aquí, Calvin Price. El supervisor dijo. Calvin, ¿están aquí reclamando una orden judicial de emergencia? La voz de Calvin no cambió. Pide el número del caso, dijo. Miré de nuevo el documento y encontré en una esquina, diminuto, una secuencia de números y letras que intentaba parecer oficial. Lo leí en voz alta. Hubo una pausa en la línea. Luego Calvin dijo, esa cifra de caso no existe en el sistema de nuestro condado. Mi padre se quedó quieto. Los ojos de mi madre se agrandaron, luego se entrecerraron, tratando de recalibrar la actuación. Calvin continuó. Avery, no toques nada más. Ese documento probablemente está falsificado. Manténlo a la vista. Bueno, la seguridad del edificio debe preservar las grabaciones y contactar a la policía. Mi padre gruñó. Esto es acoso. Calvin lo ignoró. Seguridad, dijo, no les permitan subir. No les permitan acceder a las áreas de los inquilinos. Si intentan acercarse a los clientes, deténganlos y llamen a las fuerzas del orden. El supervisor asintió. Entendido. Sostuve los papeles quietos y miré a mi padre. Trajiste papeles judiciales falsificados a mi edificio, dije con calma. La cara de mi padre se sonrojó. Son reales, gruñó. Demasiado fuerte, demasiado rápido. El tono de Calvin se afiló en altavoz. Richard, dijo, he estado esperando que intentaras esto porque hiciste algo similar el mes pasado con otro inquilino, y ahora lo has escalado. La voz de mi madre se quebró. Solo estamos tratando de proteger a nuestra hija. Calvin intervino. Están tratando de controlar a su hija, dijo, y lo están haciendo con documentos falsificados. Mi padre intentó alcanzar la carpeta como si la quisiera de vuelta. La seguridad se acercó. Señor, dijo el supervisor, no toque eso. La mano de mi padre se congeló en el aire y luego las puertas del vestíbulo
se abrieron nuevamente. 2 oficiales sin uniforme entraron, tranquilos, escaneando, la misma postura controlada que ayer. Uno de ellos se acercó a seguridad. «Recibimos una llamada sobre un supuesto documento judicial falsificado», dijo. «Sí», respondió seguridad. «Están reclamando que es una orden de emergencia». La oficial me miró. «Señora, ¿es usted la persona afectada por esto?», preguntó. «Sí», respondí. «¿Usted solicitó esto?», preguntó. «No», dije. La oficial extendió la mano. «Necesito el documento», dijo. Lo puse sobre el mostrador sin deslizarlo de manera dramática. La oficial lo escaneó, luego miró el sello, luego miró a mi padre. «Bueno, señor», dijo. «¿Dónde obtuvo este documento?». Los ojos de mi padre se desviaron hacia mi madre por medio segundo. Pequeño, revelador. Luego gruñó. «Es nuestro. Tribunal de familia». La expresión de la oficial no cambió. «¿Qué tribunal?», preguntó. Mi padre vaciló. Esa vacilación fue más ruidosa que una confesión. La oficial asintió una vez. «Está bien», dijo. «Vamos a verificar». «Hasta que lo hagamos no podrá irse», dijo la oficial. La actuación de mi madre se rompió en pánico real. «Esto es un malentendido», susurró. «Teníamos miedo». La oficial no reaccionó al miedo. «Señora», dijo, «retroceda». Grant finalmente habló en voz baja, temblando. «Papá, basta», dijo. Mi padre lo ignoró. Luego, la oficial giró la página ligeramente y encontró una línea que hizo que su postura cambiara. Una firma de juez que no coincidía con el nombre impreso debajo de ella. Y miró a mi padre nuevamente. «Señor», dijo, «esto parece ser falso». La voz de mi padre subió. «No, no lo es». El segundo oficial, mayor, se acercó. «Señor», dijo, «está siendo detenido hasta la verificación». Mi padre intentó alejarse. La seguridad se acercó. Manos controladas, sin drama, solo restricción. Los ojos de mi madre se abrieron. «Richard». Y por primera vez la confianza de mi padre se rompió en algo crudo. «Tú hiciste esto», siseó hacia mí. Mantuve la voz plana. «Tú hiciste esto», respondí. La orden de emergencia falsificada fue confirmada como falsa en pocas horas. El número de caso no existía. La oficina del secretario verificó que no hubo presentación y que la firma y el sello no fueron emitidos por ningún tribunal en la jurisdicción. La seguridad del edificio proporcionó las grabaciones del vestíbulo, los registros del ascensor y el audio de la llamada en altavoz de antes. Mi firma proporcionó las grabaciones de recepción de la demanda de contrato y la marca de tiempo de la alerta del portal que mostró el intento de presentación de mi padre desde la red de invitados. El detective Harris incorporó las nuevas pruebas al caso existente. Lo que comenzó como intento de coacción e interferencia en los archivos de negocio se convirtió en algo más pesado cuando aparecieron los documentos judiciales falsificados. Escalada deliberada, intento de intimidar y un esfuerzo por acceder a los clientes a través de autoridad manufacturada. Mi padre fue acusado de delitos relacionados con fraude, ligados al intento de presentación y el documento falsificado, y mi madre enfrentó cargos relacionados con participación e impostura en la narrativa de apoyo. Grant fue entrevistado y finalmente proporcionó una declaración que confirmó que el plan fue discutido de antemano, lo que eliminó cualquier duda sobre la intención. Cuando el edificio emitió una orden permanente de no entrada y distribuyó sus fotos al personal de seguridad, mis padres fueron excluidos de la propiedad y cualquier futura aparición desencadenaba una llamada automática a las fuerzas del orden. La queja del colegio de abogados que mi padre amenazó nunca se presentó porque la cadena de pruebas, la llamada en altavoz, los registros del portal, las grabaciones de las cámaras y los informes policiales hicieron que la represalia se viera exactamente como lo que era. Mi firma de abogados no colapsó. Se volvió más aguda. Los clientes que presenciaron la escena de la recepción no se fueron.
Varios pidieron reprogramar porque confiaban en lo calmadamente que manejé la presión. Añadí una pequeña política a mi proceso de admisión. No se permiten visitas sin cita y los asuntos activos deben tener una cita confirmada. Además de que todas las interacciones en la recepción deben ser documentadas. No porque tuviera miedo, sino porque no dejo brechas para personas como mi padre. Mi madre trató de comunicarse conmigo a través de familiares. Envió mensajes sobre el perdón, sobre la familia, sobre lo mucho que todos estamos sufriendo. La orden de protección del tribunal hizo que esos intentos se detuvieran rápidamente. Después de años de silencio, finalmente se presentaron en mi vida, pero solo para quitarme de ella. Y una vez que el sistema lo vio claramente, perdieron la única herramienta que alguna vez tuvieron sobre mí, el acceso. Hola a todos, espero que hayan disfrutado la historia. Si tu familia apareciera de repente después de años de silencio y exigiera el control de la vida que construiste, ¿qué harías? ¿Cederías solo para mantener la paz? ¿O te alejarías y dejarías que los hechos hablen por sí mismos? Me gustaría saber lo que piensan. Cuéntenme en los comentarios. Y si disfrutaron de esta historia, no olviden dar like y suscribirse. Quiero hablar sobre la dirección de correo electrónico equivocada. Richard Knox pasó lo que aparentemente fue un tiempo significativo preparando esta operación. El contrato, el lenguaje de la enmienda de gestión, la carpeta con el nombre de su firma impreso en ella, el plan de llegar sin previo aviso y usar al propietario del edificio como palanca para forzar a su hija a firmar la transferencia del estatus de socio gerente a él. Coordinó con su esposa, llevó a su hijo. Entró en una firma de abogados en el 20º piso de un edificio de vidrio y estampó una carpeta en el mostrador de recepción lo suficientemente fuerte como para hacer que el portapapeles de bolígrafos se sacudiera. Y la noche anterior había enviado el contrato a lo que él pensaba que era la oficina de administración de propiedades. Era la dirección personal de Calvin Price. Calvin ya lo había leído. Calvin ya había hecho 2 llamadas telefónicas. Calvin ya había estado esperando esto. Y cuando Richard Knox sacó su teléfono para hacer la llamada amenazante que había estado ensayando, Avery dijo, «Ponlo en altavoz». No podía negarse. Había montado una representación. Los clientes en la sala de espera eran su audiencia. Negarse a poner la llamada en altavoz frente a ellos habría sido una admisión propia. Así que tocó el altavoz. Y Calvin Price, que había estado esperando, dijo, «Ya leí tu contrato porque lo enviaste al correo electrónico equivocado. Ese es el momento. No el arresto. No los papeles judiciales falsificados. No la llamada del detective. La dirección de correo electrónico equivocada. Cada parte del caso que siguió la llamada en altavoz, la documentación, la cooperación del edificio, la revisión del fraude, todo comenzó porque Richard Knox envió un correo electrónico a la persona equivocada y Calvin Price decidió estar listo. Lo que sigo volviendo a pensar con la historia de Avery es la postura. Ella se movió a un ritmo normal cuando llegaron sus padres. Se paró donde debía pararse. Mantuvo su tono limpio. Puso la llamada en altavoz no porque estuviera actuando, sino porque entendió que un hombre que necesita una audiencia para hacer una amenaza es un hombre que necesita ser escuchado por esa audiencia perdiendo. Si te mueves como una presa, la gente te tratará como presa. Ella no se movió como presa. Se movió como una abogada que sabe la diferencia entre ruido y evidencia. U/Putiton Speaker, 91,4000 votos a favor, llámalo. Su padre sacó su teléfono saboreando el momento, y Avery dijo, ponlo en altavoz. No corrió, no se estremeció, no intentó desescalar. Le dijo que pusiera la amenaza en altavoz en una sala de espera llena de clientes, porque ya sabía lo que Calvin Price iba a decir, y entendió que una amenaza solo funciona en privado. En público con testigos se convierte en evidencia. Esa frase, ponlo en altavoz, es el movimiento tácticamente perfecto que he leído en este canal. Respuesta de OP.
Quiero ser honesta con algo. No sabía con certeza lo que Calvin iba a decir cuando le dije a mi padre que lo pusiera en altavoz. Lo que sabía era que mi padre había usado al propietario del edificio como una amenaza, sin confirmar que el propietario del edificio estaba de su lado. Eso siempre es una apuesta. Yo aposté. Si Calvin hubiera sido neutral o peor la llamada, habría sido diferente. Pero los hombres que usan instituciones como armas, sin verificar que la institución está de su lado, rara vez investigan. Mi padre asumió que Calvin se alinearía. Él no había hecho la investigación. Calvin sí. U/The Wrong Mail Address. 78,2 votos a favor. Richard Knox pasó lo que parece ser un tiempo significativo preparando esta operación. El lenguaje del contrato, la carpeta con el nombre de su firma, la llegada coordinada con su esposa e hijo. Y la noche anterior envió el contrato a la dirección personal de Calvin Price por error con un mensaje que decía: ella firmará si la presionas o forzaremos el desalojo. Le entregó a Calvin cada palabra del plan 12 horas antes de que cruzara la puerta. La dirección de correo electrónico equivocada es el punto de inflexión de toda esta historia. Sin ella, Calvin es una parte neutral llamada sin preparación. Con ella, Calvin ya estaba esperando. Respuesta de OP. Calvin me dijo más tarde que recibió el correo electrónico a las 11:47 de la noche. Lo leyó 2 veces. Llamó a la seguridad del edificio a la medianoche para notificarles de un posible incidente. Llamó al abogado del fondo a las 7:15 de la mañana. Para cuando mi padre cruzó el vestíbulo a las 9:48, Calvin ya estaba preparado desde hacía 2 horas. La dirección de correo electrónico equivocada nos dio una ventaja de 12 horas sobre un hombre que pensaba que tenía el elemento sorpresa. U/Devil_Bajo. Advocate_Bajo. Here/vertical 22. 1,000 votos a favor. Quiero plantear algo. Grant el hermano es descrito como alguien que está medio paso atrás, luciendo incómodo, finalmente diciéndole a su padre que se detuviera. Estaba allí. Sabía que el plan se discutió antes. Aún así, vino. Y luego dio una declaración a la policía que confirmó la premeditación. No estoy seguro de si Grant merece simpatía como alguien que no sabía cómo detenerlo o si su presencia lo convirtió en un participante. ¿Qué piensa Avery de su hermano? Respuesta de OP. Esta es la pregunta con la que más he estado. Grant sabía, vino, no lo detuvo. Al final le dijo a mi padre que se detuviera, lo cual no cambió nada. Eventualmente dio una declaración veraz a la policía, lo cual fue importante legalmente. Mi respuesta honesta es que Grant pasó toda su vida siendo la persona que veía las cosas con claridad y elegía no actuar sobre lo que veía, porque actuar significaba conflicto con nuestros padres. Esa es su propia forma de complicidad. También es algo que entiendo más de lo que me gustaría, porque quedarse callada para evitar el conflicto en esa familia fue el camino de menor resistencia para todos, incluida yo, durante mucho tiempo. No tengo contacto con Grant. Aún no he decidido si eso es permanente. U/Devil_Advocate_Here responde. Quedarse callado para evitar el conflicto fue el camino de menor resistencia para todos, incluida yo, durante mucho tiempo. Esa es la respuesta más honesta que esta sección de comentarios ha recibido. Gracias. U/Probate Paralegal- Donna Cipón 67,3 mil votos a favor, el guante desechable. Los oficiales trajeron los papeles judiciales falsificados. Avery no los agarró con las manos desnudas. Encontró un guante desechable de los suministros del escritorio de seguridad, porque los edificios los tienen, y se lo puso como si estuviera manejando pruebas, porque lo estaba haciendo. Ya había pasado de persona intimidada por sus padres a abogada preservando la cadena de custodia,
antes de que el guante estuviera completamente puesto. Su padre parpadeó. No entendía lo que estaba viendo. Estaba viendo trabajar a una abogada. Respuesta de OP. Mis manos no estaban calmadas cuando hice eso. Quiero ser precisa sobre eso. Algo en mi pecho no estaba calmado, pero mis manos estaban haciendo lo correcto porque en una crisis el entrenamiento es más fuerte que el sentimiento. He manejado pruebas en contextos profesionales suficientes veces como para que el reflejo tomara el control. Ese reflejo fue lo que preservó lo que se convirtió en una pieza clave del caso de fraude. Mi padre me vio ponerme un guante para manejar su documento falsificado y me llamó paranoica. El documento estaba falsificado. La paranoia fue correcta. Calvin Price is the MVP. 58,9 votos a favor. Calvin Price recibió un correo electrónico amenazante a las 11:47 de la noche. Lo leyó 2 veces. Llamó a la seguridad del edificio a la medianoche. Llamó al abogado del fondo a las 7:15 de la mañana. Respondió la llamada en altavoz con «He estado esperando esta llamada». Documentó la conversación en su línea telefónica. Le envió un correo a Avery después para confirmar que tenía la llamada grabada. Escaló el caso a delitos financieros. Estaba listo, preparado y registrado en cada paso. Y todo comenzó porque un hombre que intentaba robar la firma de su hija envió el correo electrónico equivocado a la persona equivocada, y esa persona decidió estar lista. Calvin Price es el héroe no reconocido de toda esta historia. Respuesta de OP. Calvin y yo tuvimos una breve conversación la semana después de que todo se resolviera. Dijo algo en lo que sigo pensando. Dijo que había visto este patrón antes, no en mi familia específicamente, pero en familias, en general. El hijo adulto que construye algo, los padres que regresan cuando se vuelve algo digno de tomar. Dijo que lo peor es que generalmente funciona porque el hijo adulto aún quiere creer que el regreso significa algo diferente a lo que realmente significa. Dijo que estaba contento de que no me paralizara cuando entraron. Le dije que casi lo hice. Dijo que casi es suficiente. Mia, The Receptionist Hero, sí, 49,7 votos a favor. Mia, la recepcionista. Sus manos se apretaron alrededor de su cuaderno cuando el padre de Avery se presentó. Mantuvo su mano quieta con los ojos bien abiertos pero compuestos cuando las cosas se intensificaron. Envió el registro de llamadas y las marcas de tiempo de la cámara al consejo del edificio en el momento en que Avery lo pidió. Guardó la captura de pantalla del estado de la revisión de fraude en el momento en que Avery dijo, guárdalo. Estuvo firme durante todo el proceso. Detrás de cada abogada que maneja una crisis con compostura, hay alguien como Mia que mantiene todo en funcionamiento mientras la crisis está sucediendo. Respuesta de OP. Mia ha trabajado conmigo durante 4 años. Después de que todo se resolviera, le di un bono y una carta formal para su expediente, felicitando su conducta bajo presión. La leyó en su escritorio y no lloró, lo cual es muy Mia. Dijo que sabía que algo andaba mal en el momento en que mi padre se inclinó sobre su mostrador y se presentó sin hacer ningún chequeo. Dijo que mantuvo su voz firme porque podía ver a través de la pared de vidrio que yo me estaba acercando a recepción y no quería darle la satisfacción de verlo asustada antes de que llegara. Eso no es entrenamiento, eso es carácter. Worried about you actually, 38,4 votos a favor. Lo que necesitaba hablar era la parte que no quería mirar directamente, la parte que era mía. Dijo eso la mañana siguiente en la mesa de la cocina de Jess. No habló sobre lo que dijo su madre, habló sobre los 10 años de quedarse, de gestionar y redirigir y hacer que funcionara, de llamarlo paciencia cuando la palabra más precisa era miedo.
el hecho de que haya asumido esa parte, su parte. No la parte de Sandra es lo más silenciosamente valiente de todo este post. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin mirar esa parte. Respuesta de Ope. Me senté en mi oficina durante 10 segundos porque 10 segundos era lo que tenía. Tenía clientes esperando. Tenía una alerta de fraude en mi teléfono. Tenía seguridad en camino y un detective a punto de llamar. 10 segundos de tranquilidad en una habitación que era mía. Lo que sentí en esos 10 segundos no fue ira, fue algo más viejo y simple. El entendimiento de que nunca habían vuelto por mí, habían vuelto por la firma. Y si la firma no hubiera existido, no habrían vuelto. Lo sabía, siempre lo supe. Los 10 segundos fueron solo la primera vez que me dejé saberlo, sin hacer inmediatamente algo más. Después de que todo se resolviera, después de los cargos, después de la orden de no entrada, después de la queja ante el colegio de abogados que nunca prosperó porque la cadena de evidencia hizo que la represalia pareciera exactamente lo que era. Avery agregó una pequeña política a su proceso de ingreso. No se aceptan visitas sin cita previa en asuntos activos. Todas las interacciones en el mostrador documentadas. No porque tuviera miedo, porque no deja vacíos para personas como su padre. Esa frase. La he leído 3 veces. No deja vacíos. No todavía tiene miedo. No todavía está herida. No deja vacíos. Esa es alguien que ha procesado lo que pasó y lo ha convertido en estructura, en procedimiento, en el tipo de práctica que hace que una firma de abogados sea más aguda después de una crisis en lugar de más pequeña. Y sus clientes no se fueron. Varios pidieron reprogramar porque confiaban en la calma con la que manejaba la presión. Habían visto a una mujer estar en su propia sala de espera, mientras sus padres intentaban robarla y mantenerse tan compuesta, que cuando dijo «podemos continuar», si lo desean, la mujer mayor dijo que sí, porque si Avery Knox podía manejar eso sin inmutarse, podía manejar sus peores días. Tenía razón. El edificio emitió una orden permanente de no entrada. A Richard Knox se le presentaron cargos relacionados con fraude. La madre de Avery enfrentó cargos por participación. Grant dio la declaración que confirmó la premeditación. La dirección de correo electrónico equivocada que inició todo llevó a un caso con patrón, un detective, una revisión de fraude y un expediente que cerró la puerta a la única herramienta que sus padres habían tenido sobre ella, el acceso. Después de años de silencio, finalmente se presentaron a mi vida, pero solo para quitar algo de ella. No dijo eso con ira, lo dijo con claridad. La misma claridad con la que pidió los números de los instrumentos en una oficina del registro del condado. La misma claridad que Megan usó para construir una hoja de cálculo a las 2:30 de la mañana. La misma claridad que Mara usó para entregar un recibo de grabadora a un oficial en una puerta de granja. El papel es más fuerte que las amenazas. Los sistemas son más estables que las familias que regresan solo por lo que has construido. Y la forma más rápida de perder el control es empezar a hablar con alguien que vino a quitarlo. Avery no habló, documentó, preservó, presentó cargos y su nombre se mantuvo en la puerta.